Amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de oración, a este tiempo de predicación. La verdad es que estamos agradecidos con Dios porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Él nos permite a través de la tecnología llegarles a ustedes con una palabra propicia, Señor, que llegue hasta lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. Hoy queremos hablar un tema que a la verdad me toca hasta la fibra más intensa: cómo se sana una nación. Y para darle contexto a esta temática, quisiera que prestáramos atención a este video que le vamos a colocar. Amigos, y con el aislamiento obligatorio en varios países ante el coronavirus, la polución se ha reducido considerablemente en las últimas semanas, pero además la fauna se ha liberado y ha llegado a diferentes ciudades donde antes no se veía. Vamos a ver. A finales de febrero, la NASA confirmaba el descenso generalizado de la polución en China por el impacto del coronavirus. Algo similar pasaba hace apenas unos días en Italia. Pero el coronavirus no solo ha luchado contra la contaminación, gracias al confinamiento de los seres humanos, después de que, además de China, países como Italia o España hayan decidido confinarse en sus hogares para hacer frente al coronavirus. La naturaleza ha comenzado a volver a las grandes ciudades. Animales y plantas vuelven a acampar y a andar libremente por el mundo desde que se decretó la cuarentena global. Durante estos últimos días, los canales de Venecia se ven completamente transparentes gracias a la reducción del tráfico marítimo, algo que ha permitido la vuelta de pequeños peces y cisnes. Pero además, en Italia, se volvieron a ver delfines jugando en las aguas, y en la tan visitada Fontana di Trevi, patos visitaron el lugar. En ciudades españolas como Barcelona, los jabalíes también pasean tranquilos por las abandonadas vías. Un video también muestra cómo varios pavos disfrutan de las calles de Madrid. Hay pavos reales por la calle, tío. Joder. En Japón, en cambio, varios ciervos y demás animales del parque de Nara abandonaron el bosque y tomaron distintas locaciones de la ciudad en busca de alimentos. Según expertos, luego de que el mundo se detuviera ante el coronavirus, el aire cada día se limpia más. Eso podría salvar a más personas de las que mata el virus. Interesante comentario. ¿Será que la tierra está gimiendo, la tierra está demandando que nosotros, sus huéspedes, la tratemos con más decencia? Cuando ocurren estas cosas, como lo que estamos viviendo a través de esta pandemia del coronavirus, además de decir, Señor, ¿por qué? Realmente es un momento de reflexión y preguntarnos ¿para qué? Y estamos aprendiendo. Esta situación nos ha ayudado a aprender, a sacar una lección a través de esta situación y de poder estar apercibidos de qué cosas están ocurriendo en nuestro entorno para que esto sea una lección aprendida que nos lleve a un mejor nivel de penetración, de comunión con el Padre Celestial. Nosotros tenemos que pensar de que los tiempos han cambiado, la tecnología. En algún momento también la manera de vivir hoy día ha cambiado pues nuestras prioridades. Antes los juegos de los muchachos eran diferentes. Se jugaba a la lata, se jugaba al compañerito pío pío, jugábamos deportes. Ahora todo funciona en torno al internet, de una tableta. En fin, el consumo de hidrocarburos está intoxicando nuestro planeta. Y cada día el Señor y la tierra está gimiendo, pidiendo que la sanemos. Hoy, para poder entender en el contexto de esto, vemos cómo en las noticias, cada cosa que vemos, no solamente lo relacionado a esta pandemia del coronavirus, sino por todo lo que hacemos en cuanto a los rumores de guerra, en estos conflictos armados que se quieren levantar en torno de las naciones del mundo, nos debe dar vergüenza. Nos debe dar vergüenza porque estas noticias nos confrontan sobre qué estamos haciendo con la tierra. Nos confrontan y nos avergüenzan porque hemos dejado de ser sensibles al dolor ajeno, al dolor de la naturaleza, al dolor del prójimo. Nos confrontan porque nos llaman a humillarnos, nos llaman a cambiar esa condición de corazón con la que estamos afrontando la vida diaria. Nos confrontan porque también desnudan nuestro verdadero sentir, nuestras verdaderas intenciones del corazón.
Las noticias que estamos escuchando, como la que iniciamos con este video, nos dicen y es un reflejo de nuestra propia sociedad. Y eso es lo que es la noticia, un reflejo nuestro, un reflejo de la sociedad. En una ocasión, Arthur Miller, un gran escritor dramaturgo de Estados Unidos, dijo: un buen periódico es una nación hablándose a sí misma. Así que sería bueno que en medio de tanta noticia, de tanta información que nos está llegando, podamos reflexionar sobre lo que Dios quiere y lo que podemos hacer para que sane nuestra nación. Quiero invitarlos a la palabra de Dios, que vayamos al segundo libro de Crónicas en el capítulo 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, voy a estar leyendo para ustedes desde el versículo 13 hasta el 15. Y dice así la poderosa y bendita palabra del Señor. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré tu tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Permítame orar por breves minutos. Amado Dios, Padre Celestial, que esta palabra que tú me has dado hoy, Señor, sea como una espada que penetre en el corazón de mis hermanos y aún en el mío propio, partiendo hasta los tuétanos, Señor, y provocando un cambio de actitud en nuestras vidas, Señor. Ayuda a que cada corazón de los que me escuchan en esta tarde, Señor, sea como un terreno fértil, Señor, donde tu palabra germine. Igualmente te pido tu ayuda, Espíritu Santo, porque sin tu auxilio no me es posible entregar este mensaje, Señor, de la manera fiel como tú me lo has dado. Te damos gracias por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, hay situaciones que Dios nos indica que podemos provocar que Él intervenga para sanar nuestra tierra, porque es necesario. Esta pandemia, todo esto del coronavirus, y no solo el coronavirus, estamos viviendo tiempos peligrosos. Nunca se había escuchado como antes de tantos fenómenos naturales, huracanes, tornados, en fin, hay tantos fenómenos que se están dando que no son más que las cosas que estaban anunciadas para el final de los tiempos. Y tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar listos para identificar estas cosas, porque pronto el Señor viene por su iglesia. Dice la palabra que así como lo vimos ir entre las nubes, así mismito regresará para que tú y yo seamos rescatados y llevados a su presencia. Y estas señales, estas cosas que estamos viviendo, son señales de lo que está ocurriendo en los últimos tiempos. Y nosotros tenemos que pensar que Dios está llamando a un avivamiento y que está llamando a un cambio de actitud para que nuestro entorno también cambie con nosotros. ¿Cómo se sana nuestra tierra según lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 7? Tenemos que provocar esto. Una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas educativos tiene una situación difícil, tiene una situación de trastocar el orden natural de las cosas. No puede ser que nosotros le demos más aprecio a un deportista pagándole tantos millones de dólares que a una enfermera que procura nuestra salud. De paso, quiero aprovechar para felicitar y animar a cada uno de los trabajadores de la salud de nuestro país y del mundo entero que están caminando la milla extra para guardar nuestra salud. Y a nosotros nos toca hacer las cosas que ellos dicen, comenzando quedándonos en casa para que este virus no se vaya. Porque hay otros virus como el hantavirus, la fiebre aviar, o por ejemplo el dengue. El dengue era transportado por un mosquito. Eliminando al mosquito, eliminábamos el mal. Pero en el caso de este coronavirus, tendríamos que eliminar a la humanidad, porque somos nosotros los que portamos el coronavirus. Así que debemos ser prudentes para que esto no continúe y poder buscar la sanación de nuestra nación, de nuestra tierra. En primera instancia, si queremos que nuestra nación se sane, tenemos que procurar ser humildes. Comienza el texto que leí de 2 Crónicas 7 diciendo: si mi pueblo se humillare. Y humillare es poner de lado la apariencia, es quitarnos la careta y poner realmente
de frente nuestras reales intenciones, despojarnos de nuestra experiencia propia, de nuestros propios proyectos y vivir en función del proyecto divino. Siempre decimos en la iglesia que Dios tiene un plan para tu vida y es cierto, Dios tiene un plan. El punto es que ese plan responde a su plan de salvación, lo que Él desde antes que naciéramos ya había dispuesto para la redención del hombre. Y a Él le place que tú y yo seamos parte de ese plan de salvación, que tú y yo seamos parte de ese camino que Él trazó para que el hombre restaurara su comunión con Él. Pero nos es necesario humillarnos como personas y como nación. Si nosotros fuéramos realmente humildes, conoceríamos realmente lo mentiroso que podemos ser, dijo Thomas Merton, un gran predicador. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a través de su Espíritu Santo a humillarnos. Y humillarnos es venir a los pies de Cristo, reconocer la necesidad que tenemos de Él, reconocer que Él es el único y verdadero Dios, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra y los animales y los seres que están en ella. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios y no depender de nuestras propias fuerzas, eso es humillarnos. Tenemos que humillarnos para reconocer que hemos estado ensuciando e intoxicando nuestra nación. Cuando vemos las playas, la cantidad de basura, la cantidad de desechos tóxicos que estamos arrojando nosotros mismos y después queremos echarle la culpa a aquellos. No, no es aquellos, somos nosotros. Somos nosotros que no hemos hecho la parte que nos corresponde. Y la parte que nos corresponde es vivir una vida agradable al Señor. Agradable al Señor haciendo lo que dice la palabra, que es el manual de conducta, la que nos dice cómo Dios quiere que vivamos. Hemos estado haciendo tantas cosas de manera equivocada. Hemos estado viviendo de una manera soberbia, pensando que son nuestras capacidades, pensando que es nuestros contactos o que es nuestra propia sabiduría. Y no es así, mi hermano. Dice la palabra que toda sabiduría viene de Dios. Es de Dios que emana todo lo que somos, toda buena dádiva. Los dones vienen de nuestro Señor. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender a dejar esa autosuficiencia que nos aleja de Dios. Diga al débil, fuerte soy, señala la palabra, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así nos dice el Señor. Así que un pueblo humillado es el que reconoce que necesita la ayuda de Dios para poder salir adelante. Autosuficiencia no es el camino. Autosuficiencia es ese elemento que nos aleja de la dependencia absoluta del Señor. Indiferencia nos hunde en el pozo de la altivez y todas estas cosas nos alejan del Señor y lo ofenden. Lo ofenden de manera que en el pasado su propio pueblo sufría de idolatría. Idolatría que ponía de lado a Dios y buscaba primeramente a las prácticas paganas que tenían su pueblo, siguiendo las costumbres de otros pueblos que no era el pueblo de Dios. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Las cosas que un cristiano debe hacer. Tú no debes tratar de agradar al mundo, tienes que tratar de agradar a Dios, y eso es humillarse. Si queremos sanar nuestra tierra, tenemos que humillarnos. Y yo quiero hacer eco de una manera especial a las palabras de nuestro gobernante, el presidente Nito Cortizo, que en medio de su sesión de gabinete le recordó a Panamá que el único que nos puede sacar de esta situación, el único que puede sanar nuestra tierra, es Jehová de los ejércitos, es Dios, y nos animó a orar. Así que yo aprovecho este momento para invitar a todos los que nos escuchan, no solamente a la membresía de la comunidad cristiana, la gran familia, sino alrededor del mundo, a tantos amigos que nos escuchan en este momento, a que oremos, pidámosle al Señor, humillándonos, porque es la única manera que vamos a poder sanar nuestra tierra. Una nación permanece fuerte mientras se preocupa por sus problemas reales y comienza su decadencia cuando se pierde ocuparse en los detalles accesorios. La economía viene a ser accesorio. Pero nosotros queremos darle primacía a la diversión, a la fiesta, a la farsa. Está de más decir que hay veces que pensamos que lo único que tomamos en serio, por lo menos en Panamá, son las fiestas. Pero ¿estamos tomando en serio nuestra responsabilidad con Dios? ¿Estamos tomando en serio lo que Dios nos manda a hacer? No lo estamos tomando en serio. Por eso necesitamos humillarnos delante de Dios. Necesitamos hacer las cosas que Él nos ha mandado hacer. Ahora, otra manera de provocar que Dios sane nuestra tierra,
no solamente es humillarnos, sino a través del ayuno y la oración. Orar porque es la única opción que tenemos. Orar porque Jesús mismo lo demostró en todo su ministerio. En su ministerio Él siempre procuró orar. En su ministerio Él siempre procuró dirigirse al Padre, clamando y pidiendo para que Él afectara de manera positiva este entorno. Y esto me lleva a una reflexión. Hemos estado escuchando a través de muchos medios y redes sociales que hay personas haciendo declaraciones de que este virus no nos podrá tocar. Y yo quiero que seamos responsables con esto. La palabra me enseña, porque Jesús nos dijo a nosotros que de cierto, viviríamos aflicciones, tribulaciones, pero que no temiéramos porque Él venció al mundo. Las aflicciones es parte de nuestra vida. Vimos la iglesia primitiva que fue perseguida, pero Él permitió esa persecución y producto de esa persecución, la iglesia que comenzó en una pequeña aldea, un pequeño grupo de pescadores en la región de Galilea, se extendió por toda Europa y por toda Asia. También nos dijo que mayores cosas que las que Él hizo haríamos nosotros. Y esto lo entiendo dentro de su contexto de que alcanzaríamos mucho, pero mucho más extensión territorial. Él llegó hasta una pequeña área de Galilea. Nosotros llegaremos hasta lo último de la tierra si nos disponemos a hacer las cosas que Él nos mandó. Tenemos que orar, tenemos que ayunar. En la oración no pretendiendo que Él nos escuche. En medio de la oración y el ayuno pretendiendo nosotros escuchar su voz. Porque cuando escuchamos su voz realmente entonces podemos determinar qué quiere Él que hagamos. Se trata de vivir con la voluntad de Dios. Se trata de vivir haciendo lo que Él desea y no lo que nosotros deseamos. Y eso es la razón por la que debemos orar. La oración, la intercesión y el quebranto son herramientas divinas que Él nos entregó para ver cambios sustanciales en nuestra nación, en nuestro entorno y en nuestro propio corazón. La oración y el ayuno es importante. Por eso es que hemos llamado y nos hemos unido a una gran cadena de oración ininterrumpida y hemos distribuido a través de nuestras redes sociales, a través del grupo de WhatsApp de nuestra iglesia, una cantidad de peticiones de oración que estaremos llevando y desarrollando toda esta semana para sintonizarnos como un solo cuerpo con el resto de hermanos, con el resto de cristianos alrededor del mundo que clamamos, y en Panamá principalmente, para que Dios sane nuestra tierra. Así lo hizo Salomón, así lo hicieron los grandes hombres de la palabra, y así debemos hacer nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que invertimos horas o que invertimos esfuerzos para buscar a Dios en intercesión? A lo mejor era por eso que nos mandaron en cuarentena a casa. A lo mejor es por eso que estamos nosotros encerraditos en casa, pero disfrutando de un tiempo con la palabra del Señor. Tenemos que volver a esto. La oración, el ayuno, la intercesión nos lleva nuevamente al altar familiar, a reunirnos en torno a la mesa, a tomarnos de los manos y poder decir: Abba, Padre, te adoramos, te bendecimos. Enseñarle a nuestros hijos quién es Dios, quién es el Dios de nuestros padres y que debe ser el Dios de ellos también. El altar familiar a través del ayuno, la oración y la intercesión son necesarios para que sanemos nuestra tierra. Así que tenemos que recordar estas palabras: si mi pueblo se humillare y orare. Son dos premisas, dos elementos vitales en el sendero de la recuperación de nuestra nación y de esos elementos que comienzan en mí para transmitírselo a otra persona. Tú eres el que inicia todo. Tú no vas a orar cuando veas a otro orando. Tú debes orar con la iniciativa que el Espíritu Santo te da, te va a inquietar. Y te digo, iglesia, y te digo, hermano, que me escuchas, en este tiempo es cuando más es necesario buscar a Dios en oración. Por eso no te sorprendas que el Espíritu Santo te despierte de noche, te despierte de madrugada, te toque y te diga: ora. Ora, porque quiero entrar, quiero hablar contigo, quiero decirte las cosas que estaré haciendo, quiero decirte cómo bendeciré a mi pueblo. Es necesario orar, es necesario interceder para que nuestra nación se sane. También no es solamente a través de la humillación y a través de la oración y la intercesión y ayuno, sino que para poder ver nuestra tierra sanada, una nación que busca su sanación, lo hace cuando buscamos el rostro de Dios. Sí, buscando el rostro de Dios, porque posiblemente usted entienda que orar y ayunar es buscar el rostro de Dios. Se parecen, pero no es lo mismo. Buscar el rostro de Dios viene a ser orar
No solamente orando, sino haciendo, buscando con profundidad comunión con el Padre, porque eso es lo que Él espera, que tengamos comunión con Él. El verdadero ayuno, cuando hablábamos en alguna ocasión sobre el ayuno, no es quedarse en casa y aguantar hambre, es hacer obras de piedad, es predicar la palabra, es estudiar la palabra, es hacer misericordia con otros, y eso es lo que va a provocar mover la mano de Dios a nuestro favor. No se puede prevalecer el rostro humano sobre el rostro de Dios. Tenemos que buscar su rostro, llegar a un grado de intimidad que nos ocurra lo que le pasaba a Moisés. Cuenta la palabra en el libro de Éxodo que Moisés subía al monte y cuando bajaba del monte su rostro resplandecía y la gente lo veía y decía: Moisés, Moisés, tu rostro. Era la presencia de Dios, era la presencia de Dios en él. Y cuenta el texto que hasta tenía que cubrirse con un manto el rostro. ¿Te imaginas que la presencia de Dios en nosotros haga que tengamos que cubrirnos porque irradiamos la luz de Dios? Pues eso es lo que debemos aspirar. Debemos aspirar a iluminar a este mundo. Dice la palabra que somos luz y sal de la tierra. Luz que ilumina con la presencia de Dios, que ilumina con la palabra, que ilumina precisamente con el Espíritu Santo del cual somos portadores. Isaías en el capítulo 6, versículos 1 y 5 dice: Vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Es que buscar y ver el rostro de Dios no es lo mismo. Una cosa es llamarlo y otra cosa es verlo. Y eso es lo que debemos procurar. Moisés tenía una amistad tan grande que llegó un momento en Éxodo capítulo 33 que se atrevió a decirle: Señor, si he hallado gracia delante de ti, permíteme verte, permíteme ver tu rostro. Claro que Dios dijo: no hay nadie que pueda verme y vivir, pero te lo voy a permitir. Y a lo mejor usted se pregunta cómo Moisés vio a Dios y no murió. Es que él vio la imagen visible del Dios invisible. Eso es lo que le llamamos una teofanía, una personificación de Dios a través de su propio Hijo. Y con esa imagen se confrontó y tuvo relación Moisés. ¡Qué precioso! Desde el Antiguo Testamento vemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo interactuando, trabajando armónicamente para buscar ver el rostro, o que nosotros podamos ver el rostro y Él obrando a través de nosotros. Pedro ocultó su rostro ante Jesús porque sintió la confrontación ante el Maestro. Le dice en Lucas 5:8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y eso es lo que nos debe provocar, el acercamiento a Dios, mis amados. Cuando nosotros ahora en este tiempo que estamos en casa nos acercamos a Dios, este acercamiento debe producir una vergüenza en nosotros, porque entre más nos acercamos a Dios, más nos permite ver nuestra vileza, más nos permite ver nuestra condición de pecado. Por eso es que para sanar nuestra nación tenemos que buscar el rostro de Dios. Esa búsqueda del rostro hace que busquemos la santidad, sin la cual nadie verá el rostro de Dios. ¿Ve qué interesante? Tenemos que buscar el rostro de Dios. Gedeón exclamó un grito de muerte, dijo en Jueces 6:22, y viendo Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Por eso te decíamos, las manifestaciones de Jesús, las manifestaciones de Cristo desde el Antiguo Testamento hacían ver a este Dios invisible a través de la persona de su Hijo, su ángel. Génesis 17, del versículo 3 al 5, dice: y siendo Abraham de edad de 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbres y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de mucha gente. Eso es lo que provoca buscar el rostro de Dios. Por eso es que hoy te digo, iglesia, tenemos que ser intencionales en la búsqueda del rostro de Dios. Pero
¿Es esta la única manera de ver el rostro de Dios y de buscar la sanidad de nuestra tierra? No. Él nos manda a que esta nación se sane a través de convertirnos de nuestros malos caminos. Así dice el texto de 2 de Crónicas 7. Si mi pueblo que invocara mi nombre se humillare y se arrepintiera de sus malos caminos. Yo no puedo terminar esto sin decirte, iglesia, tenemos que arrepentirnos de lo que hemos hecho mal. A veces como iglesia, olvídate del mundo, nosotros nos hemos metido en una cápsula, nos hemos metido en un lugar donde decimos, bueno, ya somos salvos, estamos esperando que Cristo venga, aquí nos regocijamos. No, tenemos un mandato de ir al otro lado. Tenemos la instrucción de Dios de que a pesar de que estamos viviendo tiempos peligrosos, son los momentos ideales para llegarle a las personas. Hay mucha gente que está sintiendo temor y que está ávida de una palabra que estremezca las fibras de su corazón. Y ese es el Evangelio de Cristo. Tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. No es solamente decir, oh, hemos estado haciéndolo mal. Oh, hemos estado dejando a Dios fuera de nuestras iglesias. Hemos estado dejando a Dios fuera de nuestras escuelas. Tenemos que llevar la palabra, principalmente a nuestras generaciones, a nuestros niños, para que ellos puedan tener una experiencia y conocer al Dios que nosotros adoramos. Tenemos que comenzar a convertirnos de nuestros malos caminos y tratar mejor a nuestro planeta, esta tierra, esta creación que Dios hizo para que nosotros nos enseñoreáramos en ella. No la hizo para que la destruyéramos, la hizo para que nosotros pudiéramos sojuzgar la tierra y vivir felices. Queremos invitarte a reconocer que Dios es bueno. Y gracias a ese Dios bueno ya estamos convertidos. Pero hay cosas que hay que hacer. Y así que hay que llevar esta palabra a tiempo y fuera de tiempo a todas las personas. Los cristianos, nosotros, tú y yo, determinamos el estado del pueblo de Dios y su nación. Tú y yo, viviendo de manera correcta, vamos a determinar que muchas cosas no pasen en nuestra tierra, porque hay un pueblo que gime, hay un pueblo que dobla rodillas, hay un pueblo que interviene diciéndole, Señor, perdona nuestra tierra, perdona Panamá. Te pido la paz por mi ciudad, te pido la paz por Panamá, te pido la paz por todo Centroamérica, por la República Dominicana, por Colombia, por Estados Unidos, por cada país, Señor, que ve esta transmisión. Ahora, hermano, este es el momento de buscar la sanidad de nuestra tierra. Sabemos que tenemos que humillarnos. Sabemos que tenemos que buscar a Dios en oración y en ayuno. Y sabemos que tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Convertirnos dejando la arrogancia, dejando el ausentismo en las iglesias, dejando la autosuficiencia, dejando todas esas cosas como el adulterio, la amargura, esas cosas que no reflejan el amor de Cristo. Tú y yo, reyes y sacerdotes, según dice la palabra, estamos llamados a llevar esta palabra de sanidad en este momento. Quiero aprovechar estos últimos minutos antes de terminar con esta transmisión para invitarte a que oremos y pidamos por nuestra nación y pidamos por todas las personas la salud de nuestro pueblo. Amado Dios, gracias, Señor, porque tú a través de esta crisis que estamos viviendo con el coronavirus, estás haciendo algo con nosotros. Estás sacando a la iglesia de nuestros templos, porque si bien es cierto el templo es el lugar donde nos reunimos, la iglesia no habita allí. La iglesia habita, tú habitas en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando nos reunimos 2 o 3 en tu nombre, allí estás tú, Señor. Padre, pedimos por Panamá, pedimos por Europa, pedimos por China, pedimos por Estados Unidos, pedimos por la República Dominicana, pedimos por cada nación que está siendo afectada por este coronavirus. Pedimos por tu pueblo, Señor. Nos humillamos delante de ti, porque somos conscientes que es nuestro deber. Somos conscientes, Padre, de que a esto tú nos has llamado. Tú nos has llamado, Señor, a ser intercesores, Señor, entre el que no te conoce y tu gracia, Señor. Ayúdanos a llevar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos a conocerte a través de ella, a que podamos regocijarnos, Señor, en escudriñar tu corazón. Y si de alguna cosa
hemos de sentir orgullo es de que te conocemos, como dice tu palabra. Permítenos conocerte más, Señor. Permítenos, Señor, recibir esa salubridad, esa renovación en cuerpo y espíritu, Señor. Sana nuestra tierra, sana nuestra nación, Señor. Llévate esa peste, pero también provoca un cambio de actitud en cada uno de nosotros. Ese cambio de actitud que atraiga a las personas a querer ser hijos de Dios, Señor. Te damos las gracias por este tiempo hermoso que hemos estado viviendo y porque nos das las tecnologías para entrar en el hogar de cada uno de mis hermanos. Bendecidos somos, Señor, y te bendecimos a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.